de Ovidio es uno muy especial. Pues ellos venían negociando ya de tiempo atrás con autoridades de Estados Unidos para acogerse a un programa como testigo colaborador y de esta manera poder reducir las sentencias a las que puedan ser, les puedan imponer en ese país. Y bueno, pues no es solo el caso de Ovidio, hay varios. El caso de Damaso López, fue el caso de Emma Coronel, en fin, es un caso que a mí me parece que se venía ya trabajando de tiempo atrás. No tenemos claro si realmente él se acogió al programa para obtener beneficios luego de la entrega o captura del Mayo Zambada y de su hermano Joaquín Guzmán. Lo cierto es que han estado siguiendo esta ruta legal de negociar con las autoridades de Estados Unidos y obtener beneficios. Oye, ¿haría sentido esta hipótesis de que Ovidio se acoja a este esquema de testigos protegidos a cambio de entregar al Mayo Zambada? Todo es posible. Yo creo que quizás la negociación pudo ser esa, aunque a mí, personal, de acuerdo con los datos que he revisado, pues queda en tela de duda que el Mayo Zambada haya sido realmente engañado, secuestrado, maniatado y enviado a Estados Unidos, porque justamente uno de los abogados mexicanos, José Luis González Mesa, dijo que llevaban 4 años tratando de llegar a acuerdos con autoridades norteamericanas, de tal manera que, bueno, con base en esta versión, pues se puede considerar, se puede afirmar que lo del Mayo Zambada y lo de Joaquín Guzmán López fue una entrega pactada. Una entrega pactada y no la versión que nos han dado a conocer o las versiones que se han dado a conocer a los medios de comunicación y que siguen bajo una nebulosa, porque no terminamos, ¿no?, por conocer datos oficiales, pues. Exacto, porque mira, el gobierno mexicano está siguiendo el guión que está imponiendo Estados Unidos y los abogados de Zambada, planteando que fue secuestrado, que llegó a Estados Unidos contra su voluntad, porque imagínate, si llegaran a aceptar abiertamente que fueron capturados por el FBI o la DEA en territorio mexicano, pues esto ya tendría un nivel de escándalo muy elevado, a grado de que podrían poner en riesgo las relaciones bilaterales. Claro. De tal suerte que, bueno, políticamente están siguiendo esta versión, hay una carpeta abierta por traición a la patria en el caso de Joaquín Guzmán López, y ahorita, ya el día 9, según tengo entendido, de septiembre, inicia el juicio contra el Mayo en Nueva York. Es posible que el Mayo también pueda entrar al programa de testigos, precisamente por ser quien es, uno de los personajes con más conocimiento de las vinculaciones políticas y empresariales con el narcotráfico. Por supuesto, es muy interesante lo que estamos viendo y todavía es incluso fascinante, ¿no?, periodística, informativamente hablando, lo que puede desatarse y lo que puede generar justamente de información el caso del Mayo Zambada. Pero Ricardo, te habíamos hablado para hablar de Osiel Cárdenas, quien hoy fue puesto en libertad después de cumplir 21 de los 25 años de su sentencia. Él fue capturado en 2003 allá en Matamoros, Tamaulipas, cuando era el jefe del cártel del Golfo, un hombre muy poderoso, un hombre muy violento. ¿Qué significa el nombre de Osiel Cárdenas en la historia del narcotráfico mexicano, Ricardo? Mira, pues el nombre de Osiel Cárdenas pues pasó a la historia como uno de los capos, pues como bien los citas, más sanguinarios, más poderosos, que arribó al poder criminal a finales de la década de los 90, que pues trascendió en el mundo sórdido del crimen organizado precisamente por haber fundado al grupo paramilitar Los Zetas, haber cooptado, según la versión oficial, a militares para que formara parte de este brazo armado del Cártel del Golfo, que fue el primero que se construyó en esa etapa
miembros del ejército, del grupo de élite, del grupo Gaffer, y que, bueno, pues le dieron un gran poder a Ociel, a grado tal que fue considerado entonces como el segundo capo más poderoso de América Latina. ¿El segundo capo más poderoso de América Latina? ¿Detrás de quién? ¿Del Mayo Zambada? Detrás del Mayo, pues, por ejemplo, ¿no? Porque en ese tiempo el Chapo todavía no estaba libre. Bueno, te explico los hechos que tenemos confirmados que sucedieron ayer. A partir de las 3 de la tarde empezamos a tener reporte de ellos. Fue un enfrentamiento en el ejido de Paredones, cerca precisamente de esta comunidad allí de Jesús María, al norte de Culiacán, y de otro poblado que se llama el Limón de los Ramos. Hubo un enfrentamiento allí entre civiles y militares. Más bien parece una persecución que los militares habrían hecho de un grupo de civiles en vehículos. Obviamente se escucharon los balazos bastante fuertes en la zona. Sin embargo, no hubo heridos, no hubo abatidos y no hubo detenidos. Lo que tenemos es que 2 militares resultaron lesionados y luego fueron atendidos en la clínica del ISSSTE en Culiacán, pero porque el vehículo en el que iban durante la persecución se volcó y resultaron lastimados, al parecer no de gravedad. Y por el otro lado también sabemos que el ejército aseguró una camioneta ahí en la comunidad donde sucedió el enfrentamiento. Fuera de eso, pues la verdad es que no tuvimos más enfrentamientos, o sea, no en plural, pues, sino ese enfrentamiento que luego desató otras acciones. La más vistosa, pues un bloqueo en el acceso del Limón de los Ramos. Se apoderaron de 4 vehículos, entre ellos 2 camiones, a los que les prendieron fuego, pues para tratar de bloquear ese acceso, y también tiraron los llamados ponchallantas, ¿no? Para, pues evidentemente, pues para sembrar caos y para generar, pues, congestionamiento allí. Fuera de eso, lo que tuvimos, pues sí, fue una gran cantidad de desinformación, muchísima psicosis, pues por todo el contexto que tú ya señalabas, ¿no? Pero esos son los hechos que tenemos. Oye, permíteme poner el audio de la declaración del gobernador Rubén Rocha Moya. Él dijo esta mañana que este jueves, clasificado quizás de manera exagerada como un jueves negro en Culiacán, pues es eso, es una exageración, que la entidad está tranquila y que lo que se vio ayer fue solo un incidente sin consecuencias. Vamos a escuchar lo que dijo Rubén Rocha Moya. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Está tranquilo Sinaloa. ¿Qué pasó? Pero no tiene más consecuencias. ¿A qué se debió lo que ocurrió, los bloqueos? Sí, no, se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada. Entonces ese fue. ¿Ya declaró, gobernador? Pero ya no hay nada. Ya. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Gobernador, Gracias. ¿ya declaró ante la fiscalía? ¿Cuándo va a declarar ante la fiscalía, gobernador? Bien. ¿Sí va a declarar? Cuando me llamen. Bueno, ahí están las declaraciones de Rubén Rocha Moya. Un incidente sin consecuencias. ¿Qué te parece la forma en que trata este tema el gobernador, Adrián? Bueno, evidentemente no es un incidente cualquiera, no vamos a minimizar lo que sucedió ayer. Yo no lo minimizaría por 2 razones. La primera es porque sí, fue un hecho, digamos, contenido en una zona muy específica, no fue dentro del casco urbano céntrico de la ciudad, sino en una de las salidas. Muy probablemente este topón se da pues porque hay muchísima vigilancia militar ahorita, sobre todo en las vías que conectan a Culiacán con las rancherías, con la zona rural, con los accesos, etcétera, después del 25 de julio. Entonces, evidentemente no es un tercer culiacanazo, los saldos son completamente distintos, ni del primero y del segundo. Para empezar, tampoco tenemos evidencia, sé que hay algunos periodistas que tienen esa versión de que sí era un operativo para capturar a un objetivo importante, no necesariamente a alguno de los hermanos Guzmán Salazar, sino a alguien de su estructura. A mí lo que me dicen los hechos es que muy probablemente si hubiéramos visto un operativo para capturar a alguien así, pues hubiéramos visto una refriega mucho más amplia y más generalizada en el resto de la ciudad. Y no parece haber sido así, ¿no? Entonces, a menos que lo hayan contenido demasiado bien, pero la verdad es que no tengo evidencia para decir eso. Y la otra es, pues, el que no haya sido un tercer culiacanazo, evidentemente enseña que al menos las autoridades militares aprenden, pero por el otro lado, pues Culiacán
se quedó metido en el miedo y la psicosis, se quedó sin transporte público, la Universidad Autónoma de Sinaloa canceló las clases, había muchos rumores de que hoy se iban a suspender las clases en las escuelas, muchos negocios decidieron no abrir, otros cerraron, sobre todo los cercanos a la zona en el momento, y bueno, pues evidentemente eso tiene que ver con que el miedo está allí, el contexto está allí, nos ganó el miedo ayer, hay que decirlo así, pero por el otro lado, pues también la autoridad tiene que llenar esos vacíos de información diciéndolo. Sí salieron ya más tarde a decir pues que estaba controlado, que estaba sucediendo solo ahí. Obviamente pues siguió permeando toda la desinformación. Todavía ahorita puedes ver videos completamente falsos, sí, notas completamente infladas hablando de decenas de vehículos, de enfrentamientos en general, ¿me explico? Y eso no fue así, evidentemente no fue así, ya lo sabemos. Entonces a eso llamaba yo un poco ayer, ¿no? A la responsabilidad, no porque minimice el hecho, sino porque no ocupamos más miedo. La cosa ya es bastante seria, el contexto en el que estamos es bastante incierto, pues como para meterle más, ¿no? Sí. Mira, primero es importante reconocer algo que ya han dicho muchos, que es cierto que el sistema de justicia en México requiere muchos cambios, pero la verdad es uno de los problemas más fuertes en el sistema de justicia de México es el nivel de influencia política a la que están expuestos los jueces, pues. Y realmente cualquier reforma debería estar buscando limitar eso y preservar la independencia judicial. Esta reforma haría exactamente el contrario. Podría socavar a la independencia judicial y contravendría varios estándares internacionales sobre la obligación del Estado de preservar la independencia judicial. Y quiero explicar concretamente a qué nos referimos con eso, ¿no? Porque muchas veces en el mundo de los derechos humanos estamos hablando de este concepto abstracto de la independencia judicial. O sea, concretamente lo que referimos es, los jueces toman decisiones muy serias sobre la vida, la libertad, el patrimonio de las personas. Y al momento que tú o yo o quien sea esté en un tribunal ante un juez que va a tomar una decisión que va a afectar a mi vida, yo quiero pensar que los únicos factores que está tomando en cuenta son los hechos del caso y la ley, y no que está pensando en cómo su decisión va a afectar sus posibilidades de reelección en el futuro. Tyler, ¿cuáles son todas las presiones a las que se someterían los jueces al salir a buscar un voto, ¿no? Y en ese sentido, pues la independencia no solamente dependería del poder político, dependería de muchos factores, ¿no? Absolutamente. Creo que hay muchos elementos ahí. Obviamente, los jueces van a tener que buscar apoyo de diferentes sectores. Sabemos ya en México que la delincuencia organizada, por ejemplo, ya tiene una influencia muy importante en las elecciones, pero a nosotros un elemento que nos preocupa mucho es simplemente lo que llamamos el populismo penal. Y es la idea de que, imagínate que te acusan de, no sé, extorsión, y el juez que va a oír tu caso es un juez que hizo campaña diciendo: yo voy a ser duro contra el delito de extorsión. Yo, si fuera la persona siendo juzgado en ese momento, estaría muy preocupado, que no importa cuáles son los hechos de mi caso, que el juez estará pensando en cómo complacer a los votantes. Y si a eso le sumas que hay herramientas, entre comillas, o más bien armas, yo le pondría así, lo pondría sobre la mesa de esta manera, armas como la prisión preventiva oficiosa, pues entonces, sí, híjole, el riesgo es mayúsculo. Absolutamente. Y otro tema, de hecho, es que también en este Congreso se va a votar otra ampliación de la prisión preventiva oficiosa, o como me gusta llamarla, la prisión preventiva automática.
que significa que al ser acusado de un delito no sentenciado, no tienen que encontrarte culpable, o sea, acusado de un delito, vas a la cárcel, puede ser por 6 meses, puede ser por más, o sea, estás ahí básicamente con la obligación tú de comprobar tu inocencia. Y lo que ya se ha demostrado muchas veces y varias organizaciones de derechos humanos han hecho investigación y informes mostrando que hay muchas personas que sean culpables o inocentes, y en muchos casos no son culpables, pero aceptan hacer un procedimiento abreviado o algo porque ya están en prisión preventiva, Claro. ya están siendo sometidos a presiones por parte de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero obviamente si sumamos con eso que más fácilmente te pueden detener y también podría ser más difícil que tengas un juicio justo, realmente genera un panorama muy preocupante. La última pregunta, Tyler, es esta figura, la figura de los jueces sin rostro. ¿Qué papel pueden jugar los jueces sin rostro en el entramado de la justicia o de la impunidad en México? Mira, este concepto de los jueces sin rostro ha sido propuesto o implementado en algunos países del mundo y es importante resaltar que todas las autoridades de derechos humanos en el mundo están de acuerdo de que es un concepto inaceptable. El próximo domingo, pasado mañana, comienza el último mes del sexenio. Evidentemente el sexto informe de gobierno siempre es una oportunidad para hacer el balance de la administración que termina el periodo constitucional para el que fue designado el presidente. Y yo creo que hay dos maneras de medir o de analizar qué fue lo que vivió el país en los últimos 6 años. Un método es analizar por rubros los resultados en lo esencial de un trabajo de gobierno. En educación, salud, seguridad, servicios públicos, en fin, todas las cosas que nadie puede hacer por el gobierno y que el gobierno tiene que hacer porque para eso se le da un presupuesto formado por los impuestos o la deuda de todos los mexicanos. Si lo analizamos capítulo por capítulo, yo creo que el balance de este gobierno es muy desfavorable para la evolución de lo que este país ha tenido a lo largo, por lo menos de este siglo. Bueno, pero el gobierno mismo tiene otra forma de medir sus resultados y el gobierno se mide a sí mismo por los resultados electorales. Entonces el gobierno dice, esta administración, bajo estos supuestos o reales principios ideológicos y esta práctica de la política social sobre todo, ha recibido el aplauso y la continuación de su manera de operar, de la manera más abrumadora que se ha conocido en la historia de México, con 35 millones de votos, para que continúe una forma de gobernar, para que se le construya el segundo piso a la cuarta transformación. Yo no creo que esta sea una buena forma de medir los resultados globales, porque yo vi durante muchos años los peculiares procedimientos electorales que había organizado Fidel Castro. Y Fidel Castro ganaba las elecciones con el 100% de los votos. Bueno, Nicolás Maduro gana las elecciones con el 30% de los votos. Ahora voy al caso de Maduro, ¿no? Pero también puedo ir al caso de Vladimir Putin. Claro. ¿No? Putin simplemente organiza elecciones y las gana y cada vez las gana con mayor apoyo popular, según él mismo dice, ¿no? Bueno, pero ha habido gobiernos en México que tienen un buen desarrollo programático y un buen desarrollo económico y pierden las elecciones. Quiero recordar simplemente el caso de Ernesto Zedillo,
que cierra su gobierno después de los errores de diciembre con los que empezó, de una crisis pavorosa. Cedillo cierra su gobierno con un crecimiento económico del 7% en el último año. En ese año la economía mexicana creció 7%. En este sexenio completo no llegó ni al 5,5%. En todo el sexenio. No, ayer lo platicábamos con Valeria Moy. Entonces, es el sexenio en donde menos se ha crecido en los últimos 40 años. Exactamente. O sea, 0%. Y sin embargo, gana las elecciones como no las había ganado ningún otro. Cedillo llega a una estabilidad económica, macroeconómica, de la cual todavía tenemos algunos beneficios, y debo aclarar que yo no voté por el señor Cedillo. No. Ni era mi amigo, ni era mi candidato. A ver, Cedillo, ¿con quién se enfrentó? ¿Con Diego Fernández de Ceballos? Con Diego. Y con Cuauhtémoc Cárdenas. Y con Cuauhtémoc. Correcto. Yo en esa ocasión voté por el señor ingeniero Cárdenas. Sí. Y Cecilia Soto también estaba en la... Por Cecilia boleta, no voté porque era tirar a la basura el voto, porque su planteamiento, su partido eran demasiado chiquitos, ¿no? Entonces no tenía caso. Era voto inútil. El de Cuauhtémoc yo creo que era un voto útil. Bueno, no llegó, no ganó, pues ya ni modo. ¿No? Bueno, pero ese es un apunte al margen, ¿no? Pero el señor crece al 7% en el último año, el auge, como en los tiempos del milagro mexicano, y pierde la elección. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.